Bueno, muy buenos días a todos y todas. Vamos a dar comienzo a esta mañana, a este encuentro, que la idea es que nos convoca a revisar y a seguir profundizando, a seguir acompañando en esto que hacemos todos juntos, que es ir avanzando en algunas cuestiones y funcionalidades del sistema de gestión estudiantes. Gestión educativa, de decir, pero bueno, es exactamente similar. Bueno, primero presentarme por lo que no me conocen. Gabriel Martín es mi nombre, a cargo de la Dirección de Sistema y Modernización del Ministerio de Educación. Me acompaña para esta mañana Marcelo González, que está a cargo del proyecto del Sistema de Gestión Estudiantes. Me va a estar acompañando, digamos, en las referencias de hoy. También está el equipo de formación que hace posible todo esto, con los instructivos, tutoriales, la disponibilidad de todo el material. María Palestrini, Fernando Flores y Paola también forman parte del equipo. Así que bueno, darles las bienvenidas a todos y agradecerles la disposición de poder sumarse a este encuentro. La idea es, como les dije al principio, poder acompañarnos en este proceso. También estuvo intentando conectarse esta mañana nuestra secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, la doctora Claudia Maine, quien le deja su saludo. Me acaba de escribir que estaba intentando conectarse y tiene otros temas de agenda también, así que bueno, les dejo sus saludos. Pero bueno, como les decía, entonces la idea es hoy hacer un recorrido sobre algunas cuestiones que tengan dudas con respecto a lo que es registro de calificaciones para el nivel secundario. Este encuentro lo vamos a replicar en el turno tarde para todos aquellos que durante la mañana no puedan conectarse. Entonces un poco la idea es justamente hacerlos en doble turno, estos encuentros, para que todas aquellas personas que no se puedan conectar en vivo a este momento lo puedan replicar. Independientemente de eso, por lo general lo Bien, que nosotros hacemos Gabriel es... estoy, ¿Cómo? Gabriel estoy, pude ingresar. Ah, estás Claudia. Bueno, buenísimo, buenísimo, excelente. Bueno, justo estábamos en la presentación, así que mira, estaba justamente referenciando eso, así que si querés te dejo la palabra para que puedas saludar a todos los compañeros que están acompañándonos en la mañana. Y bueno, quería, aunque sea a la distancia, estoy en el auto, pero quería saludarlos a todos, agradecerles a todos la presencia en este Meet. Algunos sé que se van a conectar a la tarde porque a la mañana no podían, pero esto para nosotros es sumamente valioso. Este tipo de encuentros que permiten aclarar ideas, que permiten seguir construyendo juntos un sistema de gestión de estudiantes que, como decimos, es valorado a nivel del país, porque no todas las provincias disponen de este tipo de herramientas que gracias a la Dirección de Sistemas y Modernización podemos tener, pero no solo gracias a ellos, sino también gracias a ustedes que son los usuarios del sistema y que son quienes nos van alertando sobre los requerimientos y las distintas necesidades que surgen. Así que, sin más que decir, espero que aprovechen la jornada y que se animen a preguntar todo, porque estos momentos son muy útiles y muy prácticos para sacarnos las dudas. Les dejo un abrazo enorme. Tengo que seguir con otras actividades. Dale, muchísimas gracias Claudia por sumarte. Sé que la agenda es complicada, así que bueno, al menos tuviste la deferencia de entrar y saludarnos, así que bueno, muchísimas gracias. Te agradezco y bueno, seguimos nosotros entonces con lo planificado para hoy. Gracias. Bueno, les contaba entonces que la dinámica de hoy tiene que ver con, nosotros le habíamos adelantado en lo que ustedes cuando les llegó la comunicación para poder sumarse hoy, vamos a comenzar con todos aquellos que ya nos adelantaron algunas preguntas. La idea es, nosotros en la comunicación le enviamos el material inductivo, le dejamos una pizarra para que ustedes nos puedan ir adelantando algunas preguntas que nosotros podamos ir viendo con un poco más de tiempo. Y esas preguntas están en una pizarra que además no tiene sentido solamente adelantarnos las preguntas, sino que nos permite ir registrando estas dudas como para que nosotros podamos tener un registro sobre ello y poder afianzar esas consultas que por ahí surgen como nuevos requerimientos, ¿no? Entonces, bueno, un poco tiene esa la idea. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a poder responder algunas preguntas que están planteadas ahí. También lo que vamos a hacer es dejarles, y ahí los chicos seguramente en el chat van a volver a poner el link de la pizarra para que ustedes puedan ir escribiendo algunas dudas que no lo hayan podido hacer todavía. Y finalmente vamos a hacer algún cierre quizás con algunas preguntas, porque a veces las preguntas
quedan cerradas y por ahí no logramos dar la precisión correcta en la respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es habilitar algunos micrófonos para sacar algunas dudas finales y bueno, completar un poco la jornada de hoy con esa dinámica. Así bueno, es un poco la agenda de hoy. Así que bueno, si les parece, sin más que decir, podemos ir compartiendo o leyendo algunas preguntas que ya están planteadas y vamos dando respuestas que posiblemente van a ser preguntas o respuestas de muchos de otros de ustedes. Buen día, Gabriel. Bueno, pues comenzamos con la primera pregunta y dice, somos una escuela técnica y orientada. En los cursos de orientada de primero o tercer año no muestra la calificación de educación tecnológica en la libreta de calificaciones. Sí, ahí si Sí, querés, Gaby, si querés muestro, me armé una capturita de pantalla, porque obviamente no quiero bueno, mostrar datos productivos, pero para que se vea que ahora el nombre de la asignatura cambió, supongo que te ibas a referir a eso, Gaby. exacto, A veces siempre es más fácil verlo, pero por las dudas les comparto rápido, les voy a mostrar una captura perfecto. de pantalla que acabo de hacer, y lo pueden ver, digamos, en sus pantallas. Ahí un segundito. Para que se vea ahí básicamente la intención es que tenemos en la materia anterior se llamaba Educación Tecnológica y ahora pasa a llamarse como se ve acá, Marcia, Educación ampliar Tecnológica y... la pantalla completa. Dale. Ahí va. A ver, lo voy a hacer un poquito de zoom si puedo, pero que sin querer, sin querer la rayé. Ahí está. Vamos a hacer bien grande. Bien. Así como se ve básicamente en la libreta, me hice una captura simplemente para que se vea que ahora la materia Educación Tecnológica, como teníamos hasta el año pasado, ahora pasa a llamarse Educación Tecnológica y Ciencias de la Computación y forma parte de la UPT en los planes de ciclo básico industrial y ciclo básico agropecuario. Y por las dudas también les muestro acá que a esto lo pueden ver en Currículum Córdoba, que si se fijan en la parte de la estructura curricular de secundaria, fíjense que la materia es la antepenúltima, ahora se llama Educación Tecnológica y Ciencia de la Computación. O sea, es decir, Educación Tecnológica no va más. Estuvimos haciendo correcciones por si les ha pasado de que en la parte de exámenes o en la sección de analítico o en alguna sección que hayan visto que esta materia tuvo algún conflicto, algunas cosas se corrigieron, quedaron algunas pendientes, pero ya en los próximos días debería estar todo solucionado. No sé si quería agregar algo más, Gaby, relacionado con esto de la materia para que se No, entienda. simplemente justamente creo que abriendo la pregunta nos da pie a comentarle esto que ustedes, como bien habíamos comunicado anteriormente, eh, currículo y bajo la órbita del Transformar CBA, ustedes saben que se han modificado los planes de inicial, de primario y de secundario. En el caso de secundario impacta en el ciclo básico. En el caso primario, bueno, hubo algunos cambios más y el nivel inicial, o sea que todos los niveles de educación común obligatoria han sufrido adaptaciones en su plan de estudio y eso hizo a que nosotros tengamos que revisar, porque no solamente ese impacto en el cambio que parece simple, el impacto en el nombre de una materia, eso requiere, tiene un impacto importante en distintas funcionalidades del sistema de gestión, ¿sí? Entonces, bueno, ahí nosotros estamos justamente adaptando esas funcionalidades porque eso impacta en analíticos, impacta en las libretas, impacta en la forma en que en las UPT se trata. O sea, digo, no es solamente el agregar dos o tres palabras más a una materia, sino que tiene un impacto mucho más profundo porque el sistema de gestión estudiante no solamente mantiene lo actual, sino que mantiene lo anterior, o sea, mantiene la trayectoria del estudiante. Entonces, para nosotros, y eso ya no voy a entrar en lo técnico, pero para nosotros la materia de educación tecnológica sigue existiendo, nada más que no está vigente. Entonces tuvimos que hacer las adaptaciones del sistema para que empiece a comportarse de una manera para que las libretas anteriores sí las tengas en cuenta cuando busques una libreta de una trayectoria anterior de un estudiante y de acá en adelante contemple este nuevo espacio. Entonces básicamente tiene que ver con eso. Lo que comenta Marcelo es las adaptaciones que tenemos que hacer en el sistema para que las distintas funcionalidades que toman el plan de estudio, que es troncal al sistema, porque forma parte de la caja curricular, claramente se tienen que empezar a comportar de una manera diferente y esas son las adaptaciones que nosotros tuvimos que impactar. Así que bueno, creo que ahí quedó saldada la respuesta de la profe. Sí, Sí, dale. somos una escuela técnica. En el registro de calificaciones, cuando se calificaba por debajo de 7, antes se podía cargar el contenido pendiente. Y este sirve para que la familia, los Sí, estudiantes y la institución sepan cuál es el contenido que el sí, alumno debe rendir sí, ahí en me los quedó exámenes. claro. Sí, Me quedó claro. Bueno, ahí hago, Marce seguramente Sí. va a mostrar algo. Ahí hago un comentario anterior que tiene que ver con esto. Eh,
un componente de lo que tiene que ver con el régimen, el régimen académico y ahora el régimen unificado, contempla la posibilidad de poder registrar para todas aquellas notas menores a 7 el registro del aprendizaje no alcanzado. Eso empezó, digamos, así nace el nuevo régimen académico y ustedes durante todo el tiempo, hasta el año pasado, podían registrar o debían registrar, no que podían, debían registrar porque el sistema lo era obligatorio, todos aquellos aprendizajes no alcanzados en donde la nota era menor a 7. ¿Sí? El sistema te pedía que registre qué aprendizaje no alcanzaba. Con la llegada del IEF, que si bien eran componentes diferentes, no eran complementarios, sino que eran hasta tiempos distintos tenían, también debían registrar, digamos, todo lo que eran los aprendizajes que se iban a dictar en cada una de las materias y se ponía los grados pendientes y en proceso. El año pasado se decidió, a pedido de los mismos docentes, se pidió que se unificara ese proceso en donde, para no tener una sobrecarga en el registro de los aprendizajes, se dejara que en la libreta, o sea, en el IPE, no se registraran más los aprendizajes no alcanzados cuando la nota es menor a 7, y que los aprendizajes no alcanzados den cuenta en el componente o en el informe de evaluación formativa que era el IEF. Entonces, todo lo que era no logrado o pendiente era todo aquello no alcanzado, entonces había un complemento entre esas dos herramientas y funcionaba de esa forma. Así funcionó el año pasado. Dando cuenta que este año ya el IEF forma a ser optativo, es decir, que ya no es obligatorio en los tiempos que corrían en el año pasado, claramente eso hace que se vuelva a reformular la posibilidad de volver a incorporar ese registro de aprendizaje no alcanzado en el IPE. ¿Por qué? Porque si el IEF ya no es obligatorio, pero el componente de registrar el aprendizaje no alcanzado sí lo es porque forma parte del ecosistema del nuevo régimen unificado, entonces, bueno, claramente requiere la necesidad de que vuelva a aparecer eso. Entonces, bueno, eso surge en reuniones en esta reestructuración que hubo en el sistema, hubo que volver a habilitar eso. Así que bueno, ahí te doy la palabra, Marce, para que bueno, aclaremos esta situación. Era aclarar la situación de por qué era esto, y ahora Marce va a mostrar cómo lo vamos a volver a implementar. Bueno, ahí ya con la introducción que dio Gaby, lo que voy a mostrarles ahora es cómo está hoy en desarrollo. Seguramente los que son nuevos quizás no lo conozcan, pero los que lo hicieron en el año 2024 o anteriores ya lo conocen. Voy a compartir la pantalla. Esto lo que les estoy por mostrar todavía no está en lo que pueden ver ustedes. Esto todavía es decir, no está todavía productivo. Eventualmente, en los próximos días ya va a estar disponible. Básicamente lo que se hacía desde el 2024 hacia atrás no pasó en el 2025, como dijo Gabriel, se había omitido esa parte porque se unificaba con el IEF, y ahora como el IEF es optativo, vuelve esto de acá. ¿Cómo era antes? Antes, y esto es igual que siempre, si la nota era 7 o más, el sistema simplemente registra y no hay ningún tipo de inconveniente. Lo que el sistema ahora exige es que cuando ponemos una nota menor a 7, vuelve como era antes, es decir, el sistema nos pide que registremos el aprendizaje no alcanzado. Vamos a poner pues una prueba. Y guardamos. Es bastante simple, digamos, es exactamente igual como estaba antes, no cambió nada. Y lo que sí, si se fijan, sobre todo los que ya lo conocían de antes del sistema, vuelve el botón a acciones que se había quitado. Y en este botón básicamente lo que se permite es modificar cada uno de los aprendizajes que estaban cargados, en el caso de que haga falta. Y los pueden editar desde acá. Y acá le ponemos un 2 para hacer una prueba. Guardamos y es exactamente lo mismo. Después de lo demás de la pantalla, sigue exactamente igual que siempre. No cambia absolutamente nada. Se marcan con un colorcito lo que son los recuperatorios. Acá yo podría probar tranquilamente el recuperatorio. Esto sigue exactamente igual. Lo único que cambia es la forma de registrar el aprendizaje que se había quitado. Obviamente, en la libreta van a ver de nuevo reflejado lo que el año pasado se había quitado, que eran los aprendizajes que se registraban por esta sección. Esto sería todo, digamos, lo que volvería en los próximos días para que lo tengan en cuenta a la hora de registrar las notas menores a 7. Continuamos con otra pregunta, Omari. Bueno, dice, soy nueva en el sistema, mi pregunta es la siguiente. Soy profe en escuela secundaria media. ¿Cuántas notas registramos anualmente? ¿2 o 3? La siguiente es,
¿En qué sección escribo las observaciones? Bueno, ahí Gaby, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta. ¿Querés repetirla, Mari? Porque es un tema que no sé si involucra mucho gestión estudiantes, algo más institucional, el tema de lo Exacto. que preguntaba la docente. Sí, ¿cuántas notas registran anualmente? ¿2 o 3? Bueno, a ver, es institucional. La cantidad de notas que se deben registrar no las define el sistema de gestión. Eh, Tiene que ver más con una definición institucional y la cantidad de evaluaciones que va a tener la materia, digamos, en la planificación de la materia. Sí está, lo que sí yo te puedo responder es la cantidad de espacios que se pueden registrar es hasta 8 con sus propios recuperatorios. Primer recuperatorio y segundo recuperatorio de cada uno de esos bloques de aprendizajes evaluados. ¿Está? El sistema logra estar ahí porque eso fue lo que se acordó con las direcciones de nivel. Ahora, esa es la estructura que te va a permitir el sistema de gestión, ¿sí? Ahí entiendo que ponía que también era una persona nueva y tiene que ver con la pregunta. Ahí yo recomiendo, si tiene que ver con lo funcional, referenciar de nuevo a los videos que nosotros compartimos para ver cómo es la operatoria del registro de las notas, pero con respecto a la cantidad, no te puedo decir yo qué cantidad de evaluaciones se van a tomar, sí te puedo contar cuál es el máximo y que cada uno de los bloques de aprendizaje que se evalúan tienen un recuperatorio o dos recuperatorios según cómo institucionalmente la escuela va a considerar si se toma uno o dos recuperatorios. De nuevo, cada recuperatorio no es por materia, sino que es institucionalmente cómo define la escuela si va a tomar un recuperatorio o dos recuperatorios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, claramente eso es algo que tiene que definir la institución con los supervisores. Bien. Otra pregunta, dice, somos de una escuela PROA y en primer año y segundo año no salen las calificaciones cualitativas de la resolución 88, somos escuela precursora. ¿Habrán modificaciones en el sistema? No sé si querés aclarar, Gaby, por las dudas yo aclaro que por el momento únicamente los dos planes de estudio que tienen en cuenta las notas cualitativas en primer año y segundo año son los planes, como dijimos recién, ciclo básico agropecuario y ciclo básico Sí. industrial que pertenecen a técnica. Ahí no sé si quería agregar algo más de PROA, Gaby. Con respecto a PROA, tiene una modalidad de calificación diferenciada, un tema que nosotros tenemos que desarrollarlo, eso, porque claramente al ser ciclado ese proceso, tienen notas cualitativas. De hecho, estamos en reuniones con la dirección de nivel a ver cómo se va a abordar eso, sobre todo digamos, por la transformación en la que van a ir. Entonces, bueno, ahí tenemos que terminar de evaluar cómo se van a registrar. Hoy por hoy la respuesta es, no está adaptado el sistema para que se puedan registrar en el ciclo básico notas cualitativas, ¿sí? Tenemos que analizar los puntos de conexión a nivel a ver cómo se va a terminar de cerrar el tema para ver cómo avanzamos nosotros con ese desarrollo. Por ahora no están disponibles para poder registrar notas quali. Bueno, la siguiente también está relacionada en el ciclo ciclado, en el periodo ciclado de las escuelas PROA, la calificación es cualitativa. ¿Habrá adecuación del sistema? Es la misma, Es lo misma mismo, es lo mismo. Sí, ¿no? Necesitamos modificar una calificación en el ciclo anterior. Ya se desbloqueó el ciclo a ese estudiante, pero no podemos cargar la calificación. Ahí aclaro yo, Gaby, por las dudas, que está relacionado con los cambios que estuve diciendo recién sobre la adecuación del plan. No van a poder hacer modificaciones todavía. Lo que sí pueden hacer es hacer un reclamo en el caso de que sea imperativo poder hacerle esa modificación para que se pueda hacer a través de la gente de consultas. Eventualmente, cuando terminemos con todas las migraciones de los planes, que son algunas funcionalidades, como les comentaba recién, que estaban faltando, se va a volver a habilitar el registro hacia atrás. Por lo pronto, no se ha habilitado por el tema de que tenemos esta dualidad de educación tecnológica por un lado y educación tecnológica y ciencia de la computación. Así que, como resumen, por el momento el registro de notas hacia atrás no está habilitado. Tenemos una fecha aproximada, si no, bueno, de última nosotros también lo vamos a comunicar, pero tiene que ver con esto, o sea, como estamos adaptando los ajustes en el plan de estudio, eh,
el habilitar los movimientos de matriculación, o sea, el registro de cambio hacia atrás significa activar un proceso de los estados de inscripción de un estudiante. Entonces, por eso lo que Marce comentaba, digo, por ahí lo menciono más Sí, ahí si querés lo funcionalmente. pongo un poquito más en contexto de la situación. Habilitar esa carga hacia atrás, el problema que conlleva es que esa asignatura ya no está vigente y los registros de docente es por asignatura vigente. Es decir, que tenemos que modificar la pantalla para que los docentes que ya no están en educación tecnológica, porque ahora están en educación tecnológica y ciencia de la computación, puedan registrar hacia atrás. De igual manera, por la duda, claro, nadie puede editar una nota si el estudiante ya está en el ciclo lectivo 2026, porque no pueden desbloquear una libreta del año pasado si el estudiante ya está en el 2026. Es decir, que hoy modificar una nota del año pasado es realmente complicado, porque tendrían que anular la 2026, lo cual es un problema por el tema de todos los servicios que tenemos asociados a gestión de estudiantes, como PAECOR, boleto educativo, etc. Por lo cual, estamos tratando estos casos específicamente por reclamo, simplemente para si hace falta hacer una modificación hacia atrás, pero la pantalla por ahora al menos no tiene una ventana de habilitación. La intención es, primero necesitamos evaluar otras pantallas, como por ejemplo lo de exámenes y adeudadas, que sí se está trabajando y se está tratando de que en los próximos días ya esté disponible, para que tenga en cuenta esta modificación, que como venía la materia antes, en el plan anterior, educación tecnológica, y cómo está con el plan ahora, que es educación tecnológica y ciencia de la computación. No sé si con eso ahí se da un poquito más el contexto para que Sí, se entienda. exactamente. Bueno, básicamente entonces hoy, si es algo crítico que necesitan adaptar, nos envían digamos, en el sistema de gestión, ustedes tienen el menú izquierdo, el menú lateral izquierdo, en la Exacto. parte final tienen donde dice tutoriales y consultas, ahí nos generan una consulta, nos dicen necesitamos actualizar esto, responde la dinámica a esto que acaba de comentar Marcelo, que tiene que ver con esto de que al cambiar una materia, es lo que yo comentaba recién, ¿no? El cambio de una materia tiene un impacto importante en muchas funciones del sistema, entonces no podemos bloquear parcialmente. Si nosotros habilitamos que se ajuste una libreta el año pasado, esa libreta el año pasado, una de sus materias era otra, que no es la que hay hoy, y el docente es de otra materia, digamos. Entonces, eso significa que tenemos que readaptar todos esos procesos que impactan en el plan de estudio, que de nuevo es troncal, digamos, al sistema. Entonces, una corrección en eso hace que tenemos que ir ajustando. Entonces, concretamente, eh, de hecho, es lo que decía Marcelo también, a modificar una nota al año anterior, si el estudiante ya está en este año, era anular la matrícula, que ese estudiante vuelva al ciclo anterior. En el ciclo anterior, si la libreta estaba cerrada, había que desbloquear esa libreta y poder adaptar para volver a hacer todo el proceso hacia adelante. O sea que, digamos, tiene un impacto importante cuando hay que hacer algo hacia atrás, más allá de que la funcionalidad lo permita. Es un trabajo importante, ni hablar si está en el examen, ¿no? Entonces, Ahí por bueno, las dudas, digo, Gaby, si querés, perdón que te es interrumpa, tener en cuenta sumo. el impacto que genera digamos, el tener que volver, cuanto más se avance, y después si tengo que corregir algo hacia atrás, es complejo volver a todo, porque digamos, a ver, si yo tengo que modificar una libreta de un estudiante que además tuvo en una mesa de examen, digamos, el desbloqueo de eso va a empezar a impedir. ¿Por qué? Porque el desbloquear una libreta, si tuvo un examen, te voy a decir, bueno, tuvo un examen, tengo que desbloquear los exámenes. Si es, o sea, digo, lleva toda una cadena de cosas porque los estados cambian. O sea, cualquier modificación que yo haga en nota, un estado puede, un estudiante puede haber todo promovido o puede estar repitente, digamos. O sea que, entonces, todas esas modificaciones tienen que estar controladas y eso hace a que el sistema se comporte de esa manera. Ahí lo que quería agregar, Gaby, simplemente es que la pantalla fue pensada más que nada para la carga tardía, es decir, faltó cargar, ya se hizo el cambio de ciclo, podemos registrar hacia atrás, pero cuando el estudiante todavía no está en el 2026. La Claro. funcionalidad no fue pensada para cuando ya está en el 2026, con notas, con registro de inasistencias, con un montón de cosas que si ustedes lo anulan, pierden esa información. A ver, pierden es una forma de decir, pueden registrarlo, lo pueden ver en la sección de ficha del estudiante, pero va a figurar anulada. Cuando lo vuelvan a matricular, van a tener que hacer una copia a mano de toda esa información. Entonces, lo que siempre recomendamos es la funcionalidad, traten de usarla simplemente para si hubo una carga tardía, faltó cargar algo y hay que cargar hacia atrás para poder habilitar nuevo al año,
pero si ya hicieron el cambio de ciclo, no es lo más recomendable. Recomendamos que hagan el reclamo si necesitan hacer una modificación hacia atrás, para que lo podamos hacer nosotros con las herramientas propias que tenemos y poder saltarnos a veces estas validaciones que, como decía Gabriel, exámenes, finalizaciones de libreta, etcétera, no se los van a permitir o no de una manera fácil. Repito lo anterior, entonces. En la ficha del estudiante de ciclos lectivos anteriores no están disponibles las calificaciones de educación tecnológica. Sí, a ver, dos cosas. Por un lado, no pueden registrar hacia atrás, así que eso no lo van a poder hacer. Lo que sí se puede ver de educación tecnológica en la ficha del estudiante son las notas, eso sí. Si vos revisás los históricos de un estudiante que hasta el año pasado tenía educación tecnológica como los años anteriores, van a poder ver las notas tal cual como estaban con la materia, con el nombre que correspondía. Si en alguna sección en particular no están encontrando esa materia, como por ejemplo ya hubo reclamos sobre materias adeudadas, se está trabajando para corregirlo. Pero en la ficha del estudiante específicamente sí deberían ver la materia el año pasado como educación tecnológica, este año no la van a encontrar. Este año la van a ver como educación tecnológica y ciencia de la computación. Y si pertenecen, como dijimos recién, a los planes de técnica, la van a ver dentro de la sección de la unidad pedagógica técnica, en la UPT. Este es un aporte, dice, sería importante que educación tecnológica y ciencias de la computación tenga el mismo orden en el libro matriz, la libreta y en el analítico. El orden se mantuvo igual, de igual manera, todo lo que tenga que ver como cómo se ordena y cómo se muestra en el informe de progreso escolar, en el IP, es editable por parte de la dirección de nivel. Así que cualquier inconveniente que tengan, esto se puede indicar al área correspondiente, ya sea su inspección o su persona de supervisión, para que esto se modifique. Tiene un orden las asignaturas, se puede dar un orden, entonces por cada año, por primero, segundo y tercero, que es el caso de la materia esta, se puede ordenar como corresponde. De igual manera, tiene el mismo orden que tenía el año pasado de educación tecnológica, si mal no recuerdo. Otra consulta dice, en la grilla de analíticos, la asignatura Educación Tecnológica y Ciencias de la Computación, ¿va a salir tal cual figura en el IP? Bueno, otra cosa. En el analítico, bueno, nos estamos yendo un poco de tema, ¿no? Pero lo comento rápido, Gaby, porque nos estamos yendo de tema. El analítico no va a levantar educación y ciencia de la computación porque es una materia que arrancó este año. Recuerden Claro, no que hay egresados con esa materia. claro, recién a partir del año 2029 van a empezar a tener la primera camada de egresados con esa materia. Por ende, no la van a ver todavía. Entonces, conclusión, la gestión del analítico y título, educación tecnológica y ciencia de la computación, no va a figurar, claramente no va a figurar porque nadie va a estar egresando con ese ciclo básico. Entonces, digo, para que tengan claridad, si bien es una materia que se incorpora al ciclo básico, primero, segundo y tercero, no va a estar todavía impactada en analítico porque no hay nadie que egrese con esa materia. O sea, los que están egresando hoy y hasta el 29 van a ser con la materia que era del año pasado. Bien, Exactamente. acá también dicen que el nombre de la asignatura Educación Artística en primer año del ciclo orientado de nivel secundario aún aparece como Educación Artística Artes Visuales. Es que eso no se modificó. No se modificó, no hubo modificación. Había que aclarar, profe, ahí cuál es el por qué. O sea, nos plantea que siga apareciendo, en realidad no se modificó eso, estaba así. Habría que ver cuál es la pregunta concreta. Ahí por las dudas recomiendo que, de nuevo, lo mismo que mostré recién, en la página Currículum Córdoba, ahí explica bien y se detalla que los espacios de educación artística son 4 y siguen estando exactamente igual. Educación artística, artes visuales, música, teatro y danza. Eso no se ha modificado. Y eso, como son espacios que son, digamos, tienen una característica de poder asignarse por establecimiento, vos corregime, Marce, Sí, la exactamente dirección de así niveles, funciona. la dirección de niveles es quien habilita esos 4 espacios de las artísticas a cada una de las instituciones. Entonces, de lo que esté viendo la escuela es lo que la dirección de nivel habilitó para esas escuelas. Exacto. Dicen sobre la posibilidad de agregar a la grilla la A de ausente. ¿Cuál A la grilla? grilla de calificaciones. Exacto. Ok. Sí, lo anotamos para trabajarlo. Tenemos que ver ahí el impacto que genera eso en los promedios, etcétera, pero lo agendamos. Bien, dice otra distinta, no le quedó claro la respuesta de la primera pregunta, si es orientada. Nosotros somos precursoras. De primero, no somos precursoras.
de primero a tercero no trabaja con UTP. Ahora va a mostrar la calificación definitiva, porque no lo registraba en el 2025. Ay, se me hizo un lío la No pregunta. entendí, Entiendo. sí, no entendí. Vamos de nuevo, María, a ver. Sí, Dicen, no somos precursoras, son orientadas. A ver, vámonos. sí. Si es orientada, no somos precursoras. De primero a Sí, tercer año no trabaja sí, con UTP. Ahora sí. va a mostrar la calificación definitiva. ¿Por qué no lo registraba? No sé si sigue la misma oración o la pregunta, porque no hay signo. ¿Por qué no lo registraba en el 2025? O sea, no muestra la calificación de educación tecnológica en la libreta de calificaciones. Si vemos la primera pregunta, decía eso. Bueno, profe, si estás, debe estar Sí, de última que acá. nos pueda eh, consultar, sí. Sí. habilitanos, levantaron la mano para habilitar el micrófono y nos explicas, Ujú. porque no estamos entendiendo la pregunta. Entiendo que, digamos, no sos técnica porque no tenés un PT, entonces no termino de cerrar qué tiene que ver con la materia del ciclo anterior. Lo que dice Marce es que, de nuevo, si vos vas por la ficha del estudiante, la materia se va a ver como estaba originalmente hasta el ciclo 2025. A partir del siglo 2026, Educación Tecnológica cambia su nombre y se va a empezar a visualizar con ese nombre, digamos, y las notas las va a tener con esa definición. Ahí por las dudas sumo algo, porque no sé si exactamente será esto, pero por las dudas. Hubo reclamos, como digo, hay cosas que estamos todavía arreglando y corrigiendo. Hubo reclamos de planes de estudio de pluricurso y graduados, que no sé si este es el caso, ciclo básico, pluricurso y graduados. Cuando hicimos la migración de esta materia, Educación Tecnológica y Ciencia de la Computación, lo hicimos para ciclo básico, el 747, ciclo básico industrial y ciclo básico agropecuario. Los otros dos planes todavía no se habían migrado. Cuando hagamos esa migración, todos van a quedar iguales, se van a hacer modificaciones en 5 planes. Si es la situación esta de que es una escuela orientada, pero el plan que tienen no es ciclo básico, si no es perdón, si es ciclo básico pluricurso o ciclo básico graduado, es muy probablemente que todavía dicen como está el año pasado, no se preocupen que eventualmente se va a modificar, se va a corregir y se van a migrar, en el caso de que haya notas, se van a migrar las notas a la materia nueva como tiene el nombre ahora. Esto por la duda lo aclaro porque hemos tenido reclamos y quizás sea por lo mismo. Otra pregunta, este año, ¿cómo se van a trabajar con la GIS? No hay una definición al respecto. Habría que plantearlo con la dirección de nivel directamente. Nosotros no tenemos definiciones con respecto a que haya alguna modificación o con respecto a cómo están planteadas las GIS. Ahí por la duda, si querés agrego, Gaby, que como vos mencionabas antes, que teníamos 8 espacios para guardar notas con sudor rotatorio, y la GIS, la Jornada Integradora de Saberes, tenemos 2, o sea que en total serían hasta 10 posibilidades de nota, y la única diferencia entre la GIS y una nota común de esas 8 que hablamos recién, es que la GIS tiene un espacio para un único recuperatorio. Después, cómo se trabaja en cada escuela, de nuevo, es algo me parece institucional y no tenemos ninguna definición, pero a nivel sistema, como mencionaba recién Gaby, no hay ninguna exigencia de carga de la GIS y se trabaja exactamente igual que una materia común, con la diferencia, como digo, que solamente tiene un solo recuperatorio. Somos técnica y media y educación tecnológica en primer y segundo año de media. El sistema no le pone no, a la materia de educación tecnológica de primer y segundo año, el sistema no le pone promedio final. ¿Cómo podemos hacer para que modifiquen el sistema? Sí. Capaz que están preguntando algo del año pasado, quizás algún inconveniente que hayan tenido. Pero bueno, insisto que si fue un tema particular, tendrían que, si ya hicieron el reclamo, seguir viendo por el tema del reclamo, pero no sabrías. A ver, para que quedemos claros, la materia hoy es Educación Tecnológica y Ciencia de la Computación, y el registro es del ciclo vigente, el ciclo hacia atrás no se puede registrar. Salvo que sea una escuela, como dije recién, que tenga el plan ciclo básico pluricurso o el ciclo básico graduado, el resto, que es más del 90%, que tienen ciclo básico el 747 o el ciclo básico agropecuario o industrial, ya tienen que estar viendo la materia con el nombre nuevo. Por ende, no entiendo exactamente la pregunta y sobre todo en notas finales, que estamos recién arrancando el año, no finalizamos libretas, o sea que la nota final la van a tener recién a fin de año. Sí. Recordemos que en el caso de UPT, Educación Tecnológica y Ciencia de la Computación, reemplaza a la anterior. El comportamiento del UPT es exactamente igual. Exacto. Es esa materia de educación tecnológica la que replica a las otras dos, como comportamiento, digamos, replica a las otras dos exactamente igual a cómo venía funcionando.
y en eso no hubo cambio, digamos, solamente cambia el nombre de la materia, pero el comportamiento del espacio integrado sigue funcionando igual. En esa materia se registran las calificaciones y se replican esa misma nota, se replican las otras dos, según sea el ciclo, si es agropecuario o es industrial. Exacto. ¿Cómo consultamos, además del libro matriz del colegio, la calificación de la asignatura de Educación Tecnológica, por ejemplo, del ciclo lectivo 2021? Como Con la hacían ficha del siempre, estudiante. una ficha, claro, por la ficha del estudiante. Recuerden, y ahí aprovecho que mencionamos la ficha. En la ficha del estudiante va a ser, a ver, me adelanto a algo para que ustedes vayan teniendo esta información. La ficha del estudiante claramente es el componente tecnológico con el cual ustedes van a poder ver la trayectoria del estudiante. Esa es la idea, ¿está? Entonces, cualquier información referente al estudiante y a su trayectoria van a poder acceder a la ficha. Esta ficha tiene acceso desde el rol directivo. Habría que ver si un docente tiene acceso a la ficha, según si el DIRE se los habilita, pero el espacio donde se puede ver la trayectoria completa de un estudiante es la ficha del estudiante. ¿Está? Eso es una funcionalidad que está habilitada en el sistema de gestión en los diferentes roles, tanto la escuela, tanto la supervisión y tanto la dirección de nivel. ¿Sí? Entonces, en la ficha del estudiante, no solamente pueden ver la trayectoria completa del estudiante, el nivel, si estamos en un secundario ahora, cuál fue su trayectoria en nivel inicial, en nivel primario, en el nivel secundario, etc. O sea, tenemos toda la trayectoria en el transcurso de lo que sucedió en la vida sistémica de ese estudiante. Ahora bien, lo que seguimos haciendo es, seguimos incorporando información a eso, en donde agregamos un reporte, que va a salir en muy poquito, un reporte que lo que va a hacer es poder unificar en el caso, y esto quizás sirva más para tener como un respaldo en los pases, un reporte que va a unificar todas las libretas del nivel secundario, estamos en secundario acá. Entonces, si un estudiante quiere tener un reporte de todas las calificaciones, de todos los, y estoy en tercer año y se va a otra escuela, primero que si se va a una escuela provincial, la escuela que lo recibe, y ahí también me voy un poquito de tema, pero lo explico porque está en la ficha del estudiante, el estudiante en la escuela que lo recibe ya también tiene la ficha del estudiante con la cual puede ver la trayectoria de dónde viene. Y todo lo que sucede en el sistema se queda registrado, por más que yo anule la matrícula, si anulé la matrícula y la volví a registrar o lo que sea, toda esa trazabilidad queda en el sistema. De hecho, si ustedes acceden, van a poder ver que está bien inscrito, está anuló, se volvió a inscribir, o sea, están todos los históricos que ha tenido ese estudiante. Entonces, si hay un pase entre escuelas, la escuela que lo recibe también tiene acceso a esa ficha, con lo cual puede ver toda esa trayectoria. Independientemente de eso, la ficha tiene una posibilidad de poder generar un reporte que va a unificar a todas esas libretas, en vez de poder imprimir uno por uno, poder bajar en PDF una libreta por cada año, van a tener la posibilidad de generar un reporte único, ¿sí? Con todas las libretas que tenga el estudiante hasta el año en el que esté. ¿Okay? O sea que van a tener esa posibilidad de poder sacar. Además, van a poder acceder a todo lo que tenga que ver con trayectorias cuidadas. Otro tema que va a haber, un síncrono para eso, pero también van a poder ver a todo el histórico de trayectorias cuidadas que tuvo ese estudiante, es decir, si se le validó la trayectoria, qué riesgo tuvo, si se le registró alguna intervención, etc. O sea, todo lo que sucedió con respecto, como trayectoria se mide por ciclo lectivo, van a tener un histórico de todo lo que ha sucedido con ese estudiante en lo que respecta al componente de trayectorias cuidadas. También vamos a agregar un reporte detallado de inasistencias que tuvo ese estudiante, para que también lo tengan. Y también vamos a habilitar y vamos a vincular lo que hoy ustedes lo tienen como legajo digital. Es decir, que la idea es que desde la ficha del estudiante no solamente estén los componentes de libreta, inasistencia, trayectoria, que es los procesos digitales que tuvo el estudiante en el sistema de gestión, sino también accedan al componente de legajo digital. No se olviden que en el legajo digital, y ahí es donde enlazo esto que preguntaste, profe, del libro matriz, no se olvide que en el legajo digital es el repositorio en donde un estudiante puede asociarle documentos justamente de manera digital. Es decir, le pueden adjuntar el DNI, le pueden adjuntar el CUD, el CUS, le pueden adjuntar... Bueno, ahora vamos a agregar una ficha específica, porque lo pidieron en una reunión que tuvimos con supervisores, que puedan subir una copia del libro matriz. ¿Sí? Entonces, en ese componente van a tener la posibilidad de poder adjuntar información digital que complemente a toda aquella información que ya está sistematizada. ¿Se entiende? Entonces, no solamente vamos a tener información sistematizada como la libreta, sino que también van a poder acompañar
una copia de libro matriz, la fotocopia del tutor o de la tutora, del madre, padre o tutor, la fotocopia de DNI, van a poder adjuntar lo que tiene que ver con firma, la autorización de firma y voz, van a poder adjuntar, bueno, todos los documentos que ya están, ¿sí? Nosotros ahora estamos trabajando en el componente de legajo digital para agregar algunos ajustes que se puedan sumar como la copia de libro matriz y los DNI de los padres o tutores, ¿sí? Estamos sumando a esos componentes a lo que ya está, pero no se olviden que existe esa herramienta, con lo cual también se pueden acceder para ver qué información digitalizada en PDF pueden tomar del estudiante. Hay una cosita, Gaby, antes de que continúes, Mari. Ahí estuve hablando con Pau, me estuvo comunicando del tema de que había una consulta, un reclamo relacionado, y acá estamos entendiendo un poquito más. Cuando buscan en la libreta de años anteriores, en la materia de educación tecnológica, estamos con una corrección para las libretas que tenían las 2 etapas o los 3 trimestres, si se acuerdan antes de la pandemia que tenemos 3 trimestres, ahí sí no la van a ver. No se preocupen que vamos a hacer una corrección para que entre hoy y mañana ya esté solucionado para que vean la materia. La materia como está debajo, como he mencionado recién, se hicieron las correcciones para el nuevo régimen académico y nuevo régimen unificado, pero para las materias de años anteriores que tenían el régimen tradicional, no se está levantando. Así que no se preocupen que en los próximos, entiendo que entre hoy y mañana ya la podrían ver para ver los históricos. Ahora entiendo por qué, a qué se referían con que no la veían en los IPs anteriores. Ah, los IPA anteriores del 2021, 22. Claro, que son cuando tenías las 2 etapas o los 3 trimestres que teníamos antes. Es ahí cuando no la están viendo. No se preocupen que ya la van a empezar a ver. En IP 2025 hubo calificaciones finales que no coincidían con el promedio de las notas obtenidas. Figura la nota de coloquio. En el caso que figure la nota de coloquio es porque el estudiante estaba en TEA. Exacto. Me parece que la respuesta viene por ese lado. Cuando el estudiante está en TEA, no hay un promedio de calificaciones, sino que la nota que queda como definitiva es la nota del coloquio. En el resto de las situaciones, debería el promedio recalcular, no se olviden que el sistema hace eso, el sistema recalcula el promedio del coloquio con las notas no alcanzadas, recalcula un promedio y el que muestra. Básicamente ese es el comportamiento. Para las técnicas y agropecuarias, no se podría unificar el espacio UPT en cuanto al registro de calificaciones. Para los 3 espacios que intervienen, sería muy útil y facilitaría el trabajo. Ya están unificados. Están unificados. O sea, el registro, si entiendo lo que dicen, Gaby, ¿no? El registro se hace sobre la materia de educación tecnológica, y ahora cambió el nombre, y ciencias de la computación. Antes lo hacían sobre educación tecnológica. Cuando se registra en esa materia, se debería replicar en las otras dos. Que bueno, yo mostré el ejemplo recién de ciclo básico industrial, pero en agropecuario son otras 2 materias, no me acuerdo el nombre ahora. Automáticamente se replica. Por ende, no se carga sobre esas materias, se carga solamente sobre educación tecnológica y ciencia de la computación. O sea, es exactamente igual como venía el año pasado y el anterior y demás. De nuevo, si encuentran algún inconveniente y demás, como estamos en proceso de modificaciones, por favor, háganlo saber a través del formulario. Como mencionamos recién que había un reclamo relacionado con las libretas anteriores al 2022-2021, así lo podemos revisar. Pero a priori deberían poder hacerlo tal cual como lo hacían años anteriores. Sobre educación artística nos informaron desde inspección que desde este año no se aclara si son artísticas o música, solo educación artística para todos. No tenemos esa definición, lo volvemos a validar con la dirección de nivel, concretamente. Dice, del 2022 reclamamos que el sistema toma las materias de primero y segundo año de educación tecnológica como UTP. Nuestra escuela es media y técnica, pasa todos los años lo mismo. Dice que no se da respuesta desde el sistema. Bueno, supongo que es un reclamo que se ha realizado. Hay que ver específicamente la situación de cuál es el inconveniente que están teniendo para que lo podamos revisar. De nuevo, si el reclamo está hecho, es simplemente ver qué es lo que ha pasado en esos momentos, en esos años, y no sé exactamente la situación en particular. Pero debería ser como cualquier otra escuela. Es una escuela mixta, una escuela mixta, tiene planes, tiene un plan técnico, un ciclo básico técnico, en el cual la calificación que se registre en educación tecnológica impacta en las otras 2 que acompañen al ciclo que tengas, si es industrial o es agropecuario. En tu modalidad orientada, el espacio es uno solo, no acopla con ningún otro espacio, con lo cual es una nota individual
para ese espacio. O sea, son dos Exacto. cosas distintas y así debería funcionar. Si eso así no funciona, nos lo debería saber, porque no tenemos reclamos al respecto, digamos, que tenga que ver con eso, digamos. Están separadas las formas en que se comporta la materia para cada una de los ciclos. Nosotros hoy, para que tengan claridad, tenemos básicamente 3 ciclos básicos, digamos, uno para orientada y 2 para técnica. Lo que acabamos de decir, un ciclo básico para industrial y otro para agropecuaria. Y el ciclo básico para las orientadas, que no tienen justamente esas dos diferencias que hacen el UPT. De igual manera, por las dudas aclaramos, si el reclamo está hecho y está en proceso, eventualmente se va a corregir. No debería seguir con ese inconveniente. Y si hay problemas que han quedado en históricos y demás, la intención es que también podemos corregir hacia atrás. Esto está asociado a lo que comentaron. Completar ese legajo digital es obligatorio. En nuestra escuela tenemos todos los legajos de los estudiantes en formato papel. Forma parte del proceso de despapelización que impulsa, hay una ley, arranco desde lo normativo. La ley, la 10618, es una ley provincial en la cual habla sobre la despapelización y la modernización. Todo proceso de despapelización tiene que ser impulsado por las áreas de tecnología y cada ministerio adapta y acopla todo su proceso a eso. Entonces, en términos generales, lo que se invita es justamente a poder cada vez despapelizar más el sistema público, y esta herramienta nace justamente para que eso suceda. Entonces, la idea justamente tiene que ver con eso, con que tenga una herramienta única en la cual puedan subir, acompañar esa información, no tener que volver a pedirla. ¿Por qué? Porque imagínate que si un estudiante A, si Gabriel Martín está en la escuela A, y en la escuela A me subió la información de mis DNI, de mi ficha de inscripción, etcétera, información que por lo general es común cuando yo me voy a otra escuela, la escuela B no la necesitaría pedir porque ya la tiene, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso, con poder optimizar los procesos a partir de un proceso de papelización. Básicamente es eso. Bien, esta es una aclaración de una consulta anterior. Dice que el estudiante no estaba en TEA, era un error del sistema, se hizo reclamo, pero no tuvieron respuesta. Pero no, Bueno, la misma situación que antes. Sí. Hay que ver qué se refieren con no tener respuesta, pero si el reclamo está hecho, hay que ver exactamente qué se respondió sobre ese reclamo y ver si ameritaba o no la situación. De nuevo, todos los reclamos que nos llegan, por lo general, algunos se responden de acuerdo porque a veces simplemente por falta de información, y hay otro que incluye modificaciones, que son modificaciones de datos, y hay otros que incluyen modificaciones de procesos. Obviamente los tiempos no son los mismos, entonces simplemente si hay alguna cosa que no quedó resuelta, pedimos paciencia para tratar de resolverlos. No sé el caso particular pero bueno, es para irlo revisando de a poco. ¿Hay posibilidad con respecto a la carga de notas de UPT, la pueden hacer todos los espacios que intervienen, ya que solamente lo hace educación tecnológica? No, porque es un solo espacio. O sea, se trabaja como un espacio único, no se puede cargar en cada un espacio porque imagínate que primero sería una redundancia de trabajo, tener que cargar en cada un espacio, y segundo que no tiene sentido porque la nota es la misma. Con Claro, lo cual, ese es el problema. si habilitamos que se registre en cada uno de los espacios, claramente podrían cargar notas diferentes que el sistema tendría que validar y impedir que a eso suceda. Entonces, digo, no tendría ninguna justificación técnica el poder habilitar que cada espacio de un mismo componente tenga la posibilidad de cargar las materias de manera individual, las notas de manera individual, porque es la misma, digamos. Ahí lo que sí por la duda sumo, ya depende de cómo lo manejen en cada escuela, pero si tenemos, supongamos que sean 3 docentes diferentes en cada asignatura, lo que se suele hacer, se carga a los 3 docentes con la misma materia, educación tecnológica, y cada uno sabrá cómo se divide y cómo hacerlo. Si es un tema de carga, un tema para no tener tanta carga una sola persona, me refiero, se pueden cargar más de una persona asignada a esa materia en ese curso, eso no hay ningún problema, lo pueden hacer. Bien, con esto estamos con las preguntas de la pizarra. Hay otras consultas, pero están relacionadas con otras temáticas, así que... Bueno, parece... Mari, si te parece, ahí tenemos un par de manos levantadas, así ya vamos haciendo un primer cierre de este encuentro. Así que vamos a ver si Bien. podemos contestar algunas. Levantó la mano Carolina Capdevila.
Ahí puede habilitar su micrófono. Y si no, Ivana Gabriela Oviedo. Hola, buen día. Mi nombre es Carolina. Yo hice la primera pregunta. Mi colegio es una escuela mixta. Somos técnico en industria de proceso y bachiller en economía y administración, como decían otras profesoras. El año pasado, en primero y segundo año, la materia de educación tecnológica no mostraba el promedio final. No así para la parte de técnica, que trabajaba como UTP, y sí mostraba esa calificación final. Con este nuevo sistema, con este cambio de nombre de la materia, ¿van a trabajar separado? ¿Lo va a mostrar a la calificación definitiva de primero y tercero? Para la orientada sería. Bien, o sea, lo que estoy entendiendo es que tienen un inconveniente en la escuela que ustedes tienen. Entiendo que es una escuela mixta, ¿no es cierto? Que tienen tanto orientado Sí. como técnico. Sí. Bien, bien, por lo que yo estoy entendiendo entonces, en realidad lo que estaba pasando es que la calificación definitiva, o sea, la final, no se estaba cargando o sea, se estaba tratando esa materia de primero y segundo con notas cuantitativas, como debería ser en orientado. Sin embargo, había un problema a la hora de finalizar esa libreta, porque la parte que vos decís de nota final es cuando se finaliza la libreta. Cuando vos finalizás esa Exacto. libreta, claro, cuando vos finalizás esa libreta, seguramente lo que tiene que hacer el sistema debería tratarlo como una materia común, porque en orientado, educación tecnológica es como cualquier otra materia. Debería ponerle una nota y además, si el estudiante no la aprobó, debería llevársela a coloquio como cualquier otra materia. Quizás por algún inconveniente en cómo está cargada la estructura, porque he visto escuelas mixtas que tenían una estructura de cursos, que es un tema muy técnico, secundario común, secundario técnico, hay unas cosas que se definen cómo se arma esa estructura. Quizá haya un inconveniente ahí en los datos que se pueda revisar para corregir. Yo lo que estoy entendiendo es que quizás en ese momento, porque también, por las dudas, claro, porque también ya ha pasado, es más, quizás algunos ya estén enterados, hubo inconveniente porque en los analíticos obligó a cambiar nombres de asignatura. No sé si recuerdan, no sé si te habrá pasado a vos específicamente, Carolina, creo que me dijiste tu nombre. Había pasado Sí. que también la materia estaba mal puesta, no tenía puesta bien los acentos, por ejemplo. Educación tecnológica y algunas otras materias tenían mal puestos los acentos. Eso se corrigió para analítico, pero obviamente esto barrió para todo lo que es el registro de notas, y eso sí sé que generó inconvenientes a la hora de registrar, por una forma de que al cambiar el nombre de la asignatura, como esta materia tiene un comportamiento diferente, hubo unos inconvenientes a la hora de finalizar la libreta, de los registros de notas, de diferenciarla cuando es UPT y cuando no, y sé que hubo reclamos relacionados con esto. De igual manera, como dije antes, ahora, en este año, el cambio sería a través del nombre. El nombre sería Educación Tecnológica y Ciencia de la Computación. Debería poder hacerse por ahí. Está bueno que te estés adelantando para esto, porque si ya te pasó el año pasado, yo voy a pedir al equipo que revise específicamente. Si vos tenés la consulta que habías hecho, te voy a pedir por favor que la vuelvas a hacer, sobre todo mencionando que hiciste la pregunta acá, más que nada para que se pueda revisar si ahora con los nuevos cambios, esto que vos mencionas, sucede o no. ¿Y por qué digo específicamente? Porque nosotros cuando hacemos las pruebas, realizamos las pruebas para orientadas, para técnica, pero el caso tuyo de las mixtas es un caso más particular, que teníamos que revisarlo para ver si no hay ningún inconveniente. Y en el caso de que lo hubiera, corregirlo. Bien, la consulta la hacemos a través del sistema de gestión de estudiantes con ese Exacto. formulario. El formulario, Sí, exacto. este problema lo hemos tenido todas las escuelas mixtas Bien. con esta materia el año pasado, entonces por eso lo planteamos para que este año no nos pase lo mismo, porque es el reclamo que Genial. tenemos de los padres, porque no sale esa nota. Dale, Está genial. dale, perfecto. Bueno, perfecto. sí, ahí me sospecho que tiene que ver algo también con la estructura. Ahí lo Exacto. vamos a revisar, así que te agradezco que nos haya podido plantear. Ahí lo vamos a revisar. Hola, buen día. Yo, como para pasar en limpio con el tema anterior, nos dicen que este año el IEF va a ser optativo. Y si es optativo, se va a tener que cargar los aprendizajes pendientes en el IPE. ¿Es así? Así es, así es. Exacto. Ah, bien. En el caso de que la escuela decida cargar el IEF, ¿lo carga en los aprendizajes pendientes, los carga en el IEF y no lo carga en el IPE? ¿O es en una No. o en otra? ¿Es así? No, mira, la definición institucional, y esto viene desde la dirección de nivel, el acuerdo entre las dos direcciones de nivel, de secundaria orientada y secundaria técnica, fue que, Sí. dada a la condición de optativo del IEF,
solicitaron que se vuelva a habilitar, porque había una demanda de algunos establecimientos, de que se vuelva a registrar los aprendizajes no alcanzados en el IPE, con lo cual eso va a volver, ¿sí? En el caso, fíjate en el tiempo que estamos, fue una definición de último momento, si alguien ya carga una nota, porque eso todavía no está implementado, digamos, una definición muy nueva la que te estoy dando, entonces, si alguien ya carga una nota, que es un 6, en el registro de calificación, que ya está habilitado, como es una definición que se planteó en función de a ver cómo se iba a resolver esta situación, y la definición fue que se vuelva a registrar en el IPE los aprendizajes no alcanzados. Si un docente ya registró una calificación con 6, no se lo pidió. Entonces, lo que seguramente va a tener que hacer ese docente para poder registrar ese aprendizaje no alcanzado en la libreta, va a ser volver a cargar la nota, y ahí sí se lo va a pedir cuando nosotros implementemos esa funcionalidad, ¿se entiende? Pero sí, hoy la respuesta es, dado el carácter de optativo del IEF, se va a volver a registrar en el IPE los aprendizajes no alcanzados. Ah, bien. Disculpen, con respecto a lo de la profe que hablaba que tenía media y técnica, yo fui la que mandé la consulta por la planilla. Nosotros desde el 2022 que estamos reclamando que nos pasa eso, tenemos técnico y medio no sale el promedio final. Ni desde la superioridad nos pudieron dar respuesta del 2022 que tenemos dicho problema, y no salen los promedios final en educación tecnológica, o ahora con el nombre que cambió, en media. Toma como UPT del 2022 que hacemos los reclamos y no lo modifican. Debe ser un problema que tienen media y técnica para los dos. Del 2022 que tenemos las libretas con esos espacios en blanco. Somos nuevo régimen académico del 2018. Bueno, le damos prioridad a los reclamos, en particular esto que nos está mencionando de las escuelas mixtas, para hacer pruebas y ver de por qué no se está grabando esa nota. Y de igual manera, si esto ha pasado desde años anteriores, la idea es que podamos hacer una corrección de eso y se puedan actualizar esos IPs para que queden tal cual como deberían quedado en su momento. Pero es cuestión, lo vamos a revisar ahora y le vamos a dar prioridad para verlo. Bien, ahora vamos con Rosana. Sí, ahí recién estaban hablando de que cuando un alumno pida el pase, como ya tiene digital, se puede ver todo lo que se ha cargado. Es necesario, porque a nosotros nos piden, por ejemplo, de los otros colegios, que le imprimamos la libreta. Nosotros estamos queriendo que la libreta la vean desde el CD. Entonces, el otro colegio, por lo que estuvieron diciendo recién, ¿puede ver directamente la libreta o es necesario que se la mandemos? Miren, ahí, Marcel, ¿tenés a mano la ficha del estudiante? La respuesta es la siguiente. No hay necesidad que imprimas la libreta porque, como yo bien comenté, en la ficha del estudiante tenés no solamente la libreta del año pasado, sino tenés todo el histórico. Y ahí vamos a revisar un poco cuáles son los otros reportes que yo comentaba. Pero concretamente no sería necesario en principio. Lo que estamos acordando con las supervisiones es que en los pases que se hagan, que requería eventualmente una fotocopia, libro matriz, también lo podemos digitalizar, entonces no tenga que ir una copia del libro matriz a la supervisión, que la supervisión lo valide. Bueno, estamos trabajando para poder ponernos de acuerdo en ese proceso, digitalizarlo, y que en el caso que se requiera, porque, a ver, te explico el porqué del fundamento de la copia del libro matriz. Muchas veces sucede, porque si todo se pudiera hacer, y esto tiene que ver con una progresión, nosotros a veces cuando nos dicen, che, en el registro digital del estudiante, ¿podemos ver las libretas del año anteriores? La respuesta es sí. Ahora, ¿qué pasa si la escuela no finalizó la libreta y no la vas a ver? Digamos, no la vas a tener disponible a la libreta finalizada. Sí vas a ver su parcial, digamos, a ver lo que está. Exacto, los ¿Está? parciales, sí. O sea, vas a ver todo lo que la escuela cargó, pero si la escuela anterior no finalizó la libreta y no tiene las notas finales, no la vas a poder ver. ¿Por qué? Porque hubo una omisión. Entonces, ¿cómo salvamos esas situaciones que por omisión administrativa, lo vamos a poner en esos términos, no se completó una instancia anterior? Entonces, bueno, ahí surge la posibilidad que una escuela pueda adjuntar una documentación como la copia del libro matriz que da constancia, complementa ese proceso digital de estudiante. Entonces, a causa de eso es que se está trabajando para que podamos
de alguna manera ir afianzando estos procesos. En la medida que, digamos, que los coles puedan finalizar, cerrar todos esos procesos, claramente no va a haber necesidad de tener que imprimir ni nada. Segundo, y ahí cierro para que Marci muestre la ficha del estudiante, ya está en la libreta digital poder descargar la libreta del ciclo vigente. ¿Sí? Estamos trabajando para que los padres también puedan, desde la libreta digital, poder descargar los IPs de años anteriores. Al menos por ahora está disponible para que ya puedan descargar los IPs del ciclo vigente. Bien, gracias. Pero bueno, básicamente lo que está comentando Gabriel es que en la ficha del estudiante, esto es una escuela de prueba, van a poder ver para cada uno, lo que mencionaba recién, su trayectoria completa, y van a poder revisar el informe de evaluación formativa, el informe de progreso escolar, y así para cada uno de los años en el que esté el estudiante. Y si fue por pase, la única diferencia es que lo van a ver anulado, porque fue por pase, por ejemplo, esta está anulada. Se entiende la idea que yo podría cliquear en cualquiera de las trayectorias del estudiante, cualquier inscripción, y podría ver la libreta, como estábamos viendo recién, con cada una de sus notas, y obviamente, como decía Gabriel, todo lo que fue cargado por la escuela. En este caso, por ejemplo, para esta persona de ejemplo, está finalizada la libreta, pero bueno, va a haber situaciones en las que no, y ahí es cuando va a ser importante también esta parte nueva que se está trabajando, de poder mostrar, poder adjuntar una fotocopia del libro matriz. Vamos con el siguiente, Martín Gijena. Bien, el planteo nuestro es, somos obviamente en las pruebas, somos todas las escuelas de la provincia, estamos con el mismo problema con sistema de gestión estudiante. Hicimos 3 veces la pregunta por la ficha y no la han leído, entonces la hago directamente por acá. El problema que tenemos nosotros es el tema de las calificaciones cualitativas respecto del ciclado de primero y segundo año, donde recién en tercer año se califica cuantitativamente. No hemos podido registrar nunca eso en libreta digital, porque siempre tuvimos el mismo problema. Y otra de las cuestiones también es que muchas veces no hemos podido cerrar los IP de los otros años por la cuestión del promedio. Nosotros por nuestra resolución 88 no promediamos. Es una apreciación del docente en cuanto a los aprendizajes logrados y pendientes. Perdón, voy a cerrar la puerta porque tengo mucho ruido. Como decía, tenemos el promedio, nosotros no lo tenemos. Recién va a aparecer el promedio en estudiantes de este año en relación a la resolución 11 por ser escuela precursores, a la cual nos tenemos que seguir, digamos. Pero seguimos con el mismo problema de las calificaciones cualitativas en primer y segundo año. En libreta estamos hablando de IPE, ¿no? No hay forma de que podamos registrar eso. Ya le hemos presentado reclamo varias veces. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión de estudiantes no refleja nuestro régimen. No, eso... Nuestra resolución. Sí, eso se lo respondimos al principio, de que lamentablemente como está el sistema hoy, solamente en primer y segundo año, para las materias de educación pedagógica técnica, perdón, unidad pedagógica técnica, en los planes de ciclo básico agropecuario y ciclo básico industrial, son los únicos 2 planes de estudios que permiten el registro de notas cualitativas. Eso lo escuché perfecto. Pero lo que voy yo es que al reclamo o a esta situación lo venimos planteando desde hace muchísimo tiempo. No, yo te entiendo, profe. Yo te contesto. No, mira, no es que hay un problema. No está desarrollado la funcionalidad. Claro, no está. La realidad es que yo entiendo que es un reclamo. La realidad es que venimos trabajando con la dirección de nivel y con los supervisores, pero es una funcionalidad que desde nuestro lado no hemos todavía tenido la posibilidad de poder construirla. ¿Está? Porque tenemos, digamos, somos un equipo finito en donde nos van definiendo prioridades y nos van definiendo funcionalidades que tienen que ir surgiendo en función de todo el sistema educativo. Nosotros trabajamos, el sistema de gestión aborda a la educación desde el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario en sus diferentes modalidades, modalidad adulto, modalidad especial y nivel superior. ¿Sí? O sea, trabajamos todo el sistema. PROA tiene una particularidad que no es un problema, no está desarrollado, con lo cual nunca llegó a ser un problema. En realidad yo entiendo el planteo que hace es que no está resuelto. En realidad, efectivamente, no está resuelto todavía. Es algo que lo tenemos que terminar de acordar con la dirección de nivel para ver cómo lo desarrollamos y cómo terminamos y cuál va a ser el rumbo que va a terminar teniendo las PROA con respecto a todas estas adaptaciones nuevas que están surgiendo desde el transformar, de los precursores, etcétera, ¿está? Pero darte la tranquilidad de que
nosotros tenemos claridad y la dirección de nivel también tiene esa claridad de que esto no fue un error, no fue un problema y ni fue un inconveniente. Nunca se desarrolló y nunca se logró dar una solución a la modalidad de registro de las pruebas. Eso, que tengas claridad por ese lado. No es que nosotros no desconocemos ni tampoco sabemos que es un problema. El problema nunca se planteó porque nunca se llegó a abordar la solución. ¿Se entiende? Bien, ahí te hago, o sea, otro planteo. Tenés razón, no es un problema, es un planteo. Claro. El tema es que ahora, a través de la resolución que sacó el Ministerio a fin del año pasado, que es la 11/25, que es el nuevo plan de estudio para todas las escuelas, te pide calificaciones cualitativas en todos los espacios curriculares de primer año. Y el ciclado, o sea, y la calificación numérica arranca en el segundo año. Eso es la resolución 11/2025 del año pasado. Somos no solo las pruebas, sino que hay un montón de escuelas que van a ir para ese lado. A ver, no te estoy reclamando nada, te lo estoy planteando porque seguramente sea algo que le vayan a plantear a ustedes como modificación o como cambio. Porque tenemos Seguro. todos los espacios curriculares del primer año que tienen que ir sí o sí con calificación cualitativa. Yo a eso lo estuvimos viendo el año pasado con la dirección de nivel. Entiendo que no te quiero dar una respuesta inconclusa, pero sí lo estamos trabajando. Entendemos que es una transición también de ese proceso de un registro. Tenemos que validar el tema de si van a ser algunas escuelas que lo van a optar con esa característica. Pero bueno, imagínate que esto que te acabo de contar tiene que ver no con una excusa, sino con una realidad. Pero bueno, yo lo tomo a eso. De hecho, ya lo hemos trabajado con algunas supervisiones de ver cómo damos respuesta o quizás temporalmente tengamos que omitir el registro del primer año y cargarlo como un registro de un analítico parcial, ¿está? Porque estamos trabajando en soluciones que se van adaptando y el sistema, al ser tan grande, digamos, una solución tecnológica no se resuelve en los tipos quizás institucionales que se requieren. Entonces, estamos viendo cómo se aborda esto, porque quizás si va a ser algo temporal, optativo, y que alguna escuela lo tiene, otras no, bueno, ahí tenemos que ver cómo abordamos ese problema y quizás podemos encontrar una solución transversal y que los registros temporalmente para ese primer año se puedan registrar en un analítico parcial y no adaptar un sistema de calificaciones eh, eh, propio para un primer año de un grupo de escuelas, ¿se entiende? Cuando tenemos, hoy nosotros en el sistema de gestión, para que tengas una dimensión, tenemos 7 maneras de calificar el nivel secundario, porque están la del nuevo régimen, bueno, ahora ya se unificó, porque antes teníamos el régimen anterior que tenía 2 etapas, adulto tiene 2 formas de calificar, presencial, semipresencial, las PIT tiene otra manera de calificar las calificaciones, o sea, tenemos un montón de diversidad de formas de calificar en el nivel secundario. Entonces, bueno, estamos tratando de poder unificar ese proceso porque es después muy difícil mantener el sistema en sí. Sí, sí, Pero no, lo tomo esto para trabajarlo y dar una solución en definitiva. perdón, sí te lo cuento, a ver, te lo cuento por la resolución que lo tenemos que adoptar casi todas las escuelas, por eso es una resolución, porque puede ser un problema surgir. El tema es que también te entiendo en el planteo que vos haces, porque sé de desarrollo de software, soy ingeniero, entonces conozco la problemática que hay del otro lado, no solo del frontend, sino del backend, que se complica mucho el tener que tanta diversidad. Yo solamente te cuento cuál era la problemática que veníamos teniendo nosotros, cuál es la problemática que se nos va a plantear este año. Nosotros el IEF lo vamos a hacer de manera obligatoria porque necesitamos eso pues, justamente para el ciclado, para el profe de segundo que vea cómo viene el estudiante en primero. Pero bueno, lo de la calificación es siempre una solución. Yo genero libretas que mando por Drive con código, las genero yo, no hay ningún problema, tengo el sistema automatizado, lo hago solo, entonces no hay inconveniente por ese lado. Pero sí la familia no va a poder ver esa libreta digital como por ahí ya viene acostumbrada de la primaria, la mamá que está acostumbrada viene de la primaria con un sistema y por ahí tenemos el reclamo de por qué no lo veo y la justificación obviamente es esta, que todavía no está el sistema unificado para que se pueda trabajar de esa forma. Era Tal cual. solamente hacer ese planteo y comentarles cuál es nuestra situación del otro lado. O sea, yo te entiendo Está a vos de ese clarísimo. lado, yo te entiendo a vos de ese lado y sé la dificultad y sé lo que es trabajar con un sistema que vienen desarrollando desde hace mucho tiempo y que le vienen pidiendo parches todos los años distintos, porque le vienen pidiendo parches distintos todos los años y hay que tapar huecos por todos lados. Entonces yo te entiendo, pero bueno, te hago también, te planteo esta situación para que lo vean y que lo analicen del otro lado como lo vemos nosotros.
Era Dale, eso, nada dale. más. Te Gracias. agradezco la evolución, te agradezco la evolución y sí, nosotros de hecho estamos justamente tratando en esto, ¿no? De poder estandarizar algo y ver qué solución se plantea para justamente dar una respuesta definitiva para, digamos, para todo el proceso. Como decís vos, si nosotros no lo cargamos, lo resolvemos de una manera, pero después los padres que estaban acostumbrados a ver por libreta no lo van a poder ver. Entonces, bueno, es un tema que nosotros lo tenemos en cuenta y tenemos que ver cómo lo solucionamos. Bien, muchas gracias. No, a vos. Hola, muy buenos días. Buenos días. Uno está. Buen Yo día. soy del IPEA de Malena, que recién no me podía encontrar para... les quería preguntar, esta es la primera vez que nosotros vamos a tener un estudiante con educación domiciliaria porque tuvo un accidente. ¿Hay alguna resolución donde tenemos que guiarnos para nosotros poner notas? Porque seguramente vamos a empezar recién en estos días, que todo fue hecho por medio del Ministerio de Educación, enviando toda la parte médica. Y nosotros queremos saber si hay algo, porque a lo mejor no vamos a poder calificar en cada materia, o de qué manera podemos nosotros guiarnos para utilizar una resolución y decirle a nuestros profesores cómo debe ser la calificación sobre ese estudiante. Mira, ahí yo te recomiendo que lo trabajes con la supervisión directamente. Seguramente hay una modalidad de educación especial y hospitalaria en la cual, digamos, se pueden apuntalar para este proceso. No es este el espacio para que yo te pueda contestar formalmente, independientemente que lo conozca, pero me parece que institucionalmente lo mejor es que lo puedas abordar con la dirección de nivel para que pueda, o con la supervisión directamente para que puedas resolver esa instancia. Funcionalmente en el sistema de gestión, sí vas a poder, no es tema de esta charla, pero sí vas a poder ver de registrar la omisión de inasistencia en el caso que ese estudiante no requiera tener justificado una inasistencia activo, porque claramente si está en esa instancia y va a tener una evaluación hospitalaria, no le puedes registrar inasistencia porque va a entrar en TEA, en poco tiempo va a entrar en TEA. Entonces, ahí tenés herramientas del lado de inasistencia. Te recomiendo que veas el componente de inasistencia para ver cómo se resuelve eso, pero con respecto a cómo se va a calificar el estudiante en esa instancia en la que está, te solicito que lo veas con la supervisión. Bueno, muchísimas gracias por la De nada. respuesta. ¿Qué tal? Buenos días, José. Soy del IPEN 184. Te hago una consulta. Estaba viendo que ahora vamos a poder, digamos, ver el tema de las notas a través de la ficha técnica del estudiante. A través de eso, nosotros tenemos una problemática por ahí que los padres no adjuntan toda la documentación para poder digitalizar. En el caso que el estudiante se pasa a otra escuela, hay una posibilidad, puede llegar a haber una posibilidad para que después de que se haya hecho ese pase, podamos ver todo el legajo digital del estudiante que ya no lo tengo matriculado en mi escuela. En principio no. Claro. En principio no, porque el estudiante tiene su ficha en el lugar en el que está. No podrías ver digamos, un legajo digital de un estudiante que no tengas. ¿Se entiende? Digamos, en el histórico. Sí, lo entiendo. ¿Qué pasa? Sí lo podría, a ver, te doy una respuesta más completa. A lo que voy lo siguiente, porque a veces las familias no terminan de cumplimentar con la documentación, sea constancia de documento o partida de nacimiento, documento. Entonces, a veces te quedas, se van, los llevan y después no vuelven más. Y vos cuando querés realizar un pase definitivo o agregar una calificación anterior, no tenés como digamos, complementar ese papeleo. De nuevo, el pase definitivo se debe resolver cuando el estudiante se va. Y ahí es donde viene la copia del libro matriz que yo mencioné antes y que se puede juntar. Eso es una información de la escuela, no una información del estudiante. De todas maneras, para complementarte la respuesta, si bien hoy la ficha del estudiante responde a un estudiante que la va a poder ver quien tenga ese estudiante, la supervisión, en este caso, tiene acceso
a la ficha del estudiante, con lo cual la supervisión sí tiene una mirada más transversal de ese estudiante. Entonces, si el estudiante está en otra escuela de esa supervisión, la supervisión puede acceder a esa ficha del estudiante porque sigue estando en su órbita, o la supervisión corresponde, digamos. No, ¿se entiende lo que digo? O sea, la escuela no hay una Ahí por la duda, funcionalidad Gaby, si pensada. querés, sí. Ahí si querés Dale. aclarar una cosita por relacionado con la ficha, porque si no se pueden mezclar los términos. Una cosa es el legajo Claro. digital, que todavía no está disponibilizado en la ficha, y otra cosa es la ficha en sí. Si vos buscás un estudiante en la ficha que tenías el año pasado, sí lo vas a poder ver, o Eso el sí. anteaño, o cuando sea. Eso sí lo podés ver hoy, podés verle las notas, si fue por un pase, incluso lo podés rastrear a ese estudiante y podés ver cómo sigue evolucionando en otro instituto. Ahora, el tema del legajo digital, que todavía no está implementado en la ficha, ahí tenemos que ver, eso es lo que mencionaba Gabriel, de si van a tener la Exacto. posibilidad de verlo las escuelas que ya no lo tienen ese estudiante activo en su escuela, o lo van a poder ver únicamente las escuelas. Lo que sí es seguro que no lo va a poder editar, eso es seguro, no va a poder editar el legajo digital, eso seguro. Ahora, poder verlo, eso todavía, es, como hablaba recién Gabriel, a principio no, pero bueno, vamos a ver cómo se va a implementar. Por lo pronto, lo que vos sí podés ver de la ficha, por más que no lo tengas al estudiante, sí lo puedes seguir viendo. Lo que pasa es que suponete que lo tenías en el 2024, tenés que buscar la ficha, seleccionar el La ciclo ficha lectivo sí la busco. 2024, como Sí, ves los eso sí. históricos, ¿no? Y lo puedes Eso sí. revisar. Sí, y bueno, justo entraste en una primera pregunta que había escrito ahí. El tema de cuando uno vemos la ficha y buscamos, viene de otra escuela y buscamos un IP supongamos que en el 2022 estuvo en el Ayala, en el colegio Ayala. Yo soy de Florida, Sí. estuve en Ayala. Entonces voy, busco un IP, ya un pase, todo, busco un IP ahí para ver la calificación y a veces está todo incompleto. Sí, pasa. Eso es lo que mencionaba Gabriel, que a veces para el tema de los pases, lo que se quiere implementar es a poder agregar una fotocopia del libro matriz, porque ahí como Bien. que se da certeza de que por un tema administrativo que no se hizo la carga, pero por lo menos sabe que el libro matriz está. Pero Y bueno, ahí de nuevo, ahí como mencionábamos recién, la fotocopia del libro matriz es un tema de que hay que ver, como forma parte del legajo digital del estudiante, si va a poder permitirse ver para estudiantes que están activos en la escuela o se va a poder permitir para todos los que tengan algún registro del estudiante. Muy bueno. Bueno, vamos. Bien, están del IPEN 326, que lo habíamos habilitado, o Hernán. Si no pueden habilitar micrófono, pues vamos a ir con María Julia Dana Martínez. Mi consulta tiene que ver con pasar un poquito en limpio y como institución, quiero consultar. Si cargar los aprendizajes y contenidos se decide como institución. Totalmente. ¿Por qué? Porque por ahí, sí, a ver. Sí, la respuesta es sí. Sí, o sea, cargar los aprendizajes y contenidos se decide como institución, porque por ahí decimos no, pero a lo mejor a fin de año tienen que estar cargados, por eso como para organizar las tareas como docente. De nuevo, yo te lo adelanto porque, de nuevo, estamos en una reunión funcional. El que te tendría que definir institucionalmente si eso es obligatorio, optativo, en qué característica es la supervisión. O sea, ese sería tu línea directa. Yo te cuento desde el lado operativo. El instrumento del IEF sigue vigente, está habilitado, no se va a quitar, sigue con las mismas características que estaba teniendo. Y este año se decidió institucionalmente darlo como optativo, sobre todo porque hubo, digamos, por la instancia de evitar una sobrecarga, etcétera. Entonces, la idea es que el instrumento sea optativo y va a estar en revisión para ver cómo podemos hacer más eficiente ese instrumento en cuanto a lo que tenga que ver con la carga administrativa de lo que requiere ese proceso. ¿Está? Ahora, de nuevo, la definición, como yo te digo, desde el ministerio se bajó que sea optativo, pero es de la institución. Excelente. ¿Y desde cuándo va a estar habilitada la ventana esa de desaprobados? Para que, por ejemplo, los docentes que ya hicieron la carga, que tienen que volver a cargar la nota del desaprobado. Bien, ahí si querés respondo yo. Sí, ahí si querés respondo. Básicamente, para que se entienda bien, la idea es que esté en los próximos días, pero con lo que te respondió recién Gabriel, hacía específicamente referencia a lo optativo es el informe de evaluación formativa. Eso es lo que es optativo.
lamentablemente con la apertura de la carga del aprendizaje no alcanzado, que no es lo mismo, lo que se hace en el IPE, el Informe de Progreso Escolar, eso va a ser obligatorio. Sí. Eso va a ser obligatorio porque si no, no tenés... Esto vos, corregime Gaby si no es así, lo van a tener que cargar para que después eso impacte en el Informe de Progreso Escolar, porque es por el tema este de la dualidad. La escuela que decida no tener informe de evaluación formativa como va para pasar a ser optativo, tiene que... La única posibilidad que podamos cargar el no alcanzado es a través del IPE. Y por cómo son dos herramientas que están separadas, no tenemos otra más que habilitar el IPE con sus aprendizajes no alcanzados, como teníamos en el 2024 y hacia atrás. En el 2025 no se habilitó, pero ahora hay que volver a rehabilitarlo por este tema de que necesitamos sí o sí tener esto por el tema de que el IEF va a ser optativo. Entonces ya no nos podemos basar en el IEF para asegurarnos de que ese dato va a estar. Cuando tengamos que hacer un reporte o algo, ese dato ya no lo vamos a poder encontrar en algunas escuelas. Entonces necesitamos que sí o sí se cargue en el informe de progreso escolar como se venía haciendo en el 2024 y hacia atrás. No sé si respondo a tu pregunta específicamente con lo que preguntaba recién, pero esa parte es obligatoria. Lo que no es obligatorio es el IEF, es los aprendizajes trabajados y los contenidos priorizados. Eso es lo que no es obligatorio y que lo deciden institucionalmente. Excelente, muy amable, gracias. No hay por qué. Yo soy del IPEA 209 de la ciudad de Marcos Juárez. Mi consulta es la siguiente, o para que la tengan en cuenta. Somos escuela precursora, trabajamos en cátedra compartida con otro espacio curricular. Yo quería saber si existía alguna posibilidad de crear una pestaña, así como están las GIS, para poder registrar esa nota en la cátedra compartida de los espacios curriculares. Se entiende que trabajamos con 2 espacios curriculares y debemos acordar una nota que se debe reflejar en ambos. Tenemos 8 notas para reflejar, pero bueno, por ahí una pestaña que diga proyecto precursor o cátedra compartida, no sé, evalúenlo. Ok, dale, lo tomamos para hablarlo con la dirección de nivel. No tenemos definiciones al respecto. Claro. Nosotros nos basamos, digamos, en las definiciones que institucionalmente nos definen los supervisores y dirección de nivel, pero lo tenemos en cuenta, lo anotamos para tenerlo en cuenta. Sí, porque aparte, así como el nuevo régimen se implementó progresivamente a todas las escuelas, también se va a implementar después el tema de las precursoras. Bueno, por ahí vamos adelantando un tema. Gracias, chicos. No, a ustedes. Recordarles también que ya para ir, porque vamos a hacer las últimas y ya nos vamos a exceder en el tiempo, sobre todo para el resto del equipo. Recuerden que todo este material que estamos compartiendo en esto y este encuentro síncrono que estamos realizando con ustedes queda grabado y va a quedar disponibilizado en la sección de Conociendo SG, donde van a tener ustedes todo el material de este encuentro y todos los otros encuentros que hemos tenido anteriormente, lo van a poder ir revisando si así lo desean. Recuerden también que hoy a la tarde tenemos un turno tarde para repetir este encuentro, así que bueno, todos aquellos que no le hayamos podido responder y si quieren sumar ahí, no hay ningún problema, pero bueno, es una cuestión también de tiempo, ¿no? De poder responder todas las consultas. Por eso es que nosotros pedimos en la pizarra, porque por ahí en la pizarra nosotros después editamos este video y agregamos las respuestas de preguntas que no hayamos podido responder en vivo. Agradecerles a todos entonces, para ir dando cierre a esto, agradecerles mucho la predisposición, el sumarse. Entendemos que este es un proceso que lo hacemos en conjunto. Gracias por todas las recomendaciones que nos van haciendo. Vamos tomando nota de esto. El sistema lo hacemos entre todos. Nosotros somos quienes facilitan la solución y queremos ir fortaleciéndolo porque la realidad es que los usuarios son ustedes y nosotros estamos a disposición de ustedes. Así que bueno, gracias por este acompañamiento, por ustedes plantear esta y acompañar en la dinámica. Así que bueno, muchas gracias, que tengan un buen día, buena jornada para todos y nos estamos viendo a la tarde, a los que se quieran volver a sumar a la tarde. Un saludo grande, hasta luego.